Este pintor aprendió a pintar antes que hablar. Este niño no podía ser inteligente y este pequeño youtuber nadaría de un continente a otro. En este video te contaré 6 historias del esfuerzo realizado por estas personas para llegar donde están. Pero antes, hagamos un juego. Si te gusta una historia, suscríbete a mi canal. Ahora sí, diga, el estudiante más vago y cabezota del grupo, cuando se le enseñó a él junto con sus compañeros que la inteligencia no es natural, sino que entre más practicas, más inteligente eres, el niño levantó la mirada con lágrimas en los ojos y dijo: ¿quiere decir que no tengo por qué ser tonto? Empezó a trabajar desde ese día. Se quedaba hasta tarde a hacer la tarea, algo que no había hecho jamás. Entregaba trabajos a tiempo para obtener revisión y así poder mejorarlos al final. Ahora el niño cree que trabajar duro no te hace menos, sino más inteligente. Y ese fue uno de tantos estudiantes que escucharon la plática, los cuales, desde aquellos que sacaban 5 o 6, empezaron a sacar 8, y hasta los sobresalientes mejoraron sus calificaciones, por lo que ahora ven de manera positiva en esforzarse para lograr algo. Mientras que unos trabajan y trabajan para destacar, ¿qué pasa con aquellos que parecen no hacer nada y destacan? Picasso nació en 1881 en una familia burguesa y aprendió a pintar antes que hablar. A los 8 años, su padre, profesor en la Escuela de Bellas Artes, le enseñó a pintar formalmente, y a los 14 años, en tan solo un día, superó el examen de ingreso en la Escuela de la Lonja. Pero él mismo reconoció que no era un genio natural, sino que aprendió a pintar desde muy pequeño, y eso es lo que le sorprende a la gente, ya que se dedicaba desde su infancia a pintar de tiempo completo, por lo cual su esfuerzo, bajo un entorno favorable como lo es ser hijo de un pintor y de familia rica, lo convirtieron en Picasso. Lo contrario hubiera sido una historia diferente, como la que veremos más adelante. Y un caso moderno de dedicación sería esta persona. MrBeast, el actual youtuber más famoso del mundo, reconoció que para crear su canal al principio tenía que estudiar YouTube y cine. Despertaba a las 7 y estudiaba YouTube hasta la hora de dormir. Además que reconoce que se esfuerza mucho en sus videos, aclarando que esforzarse al doble en un video de YouTube no da el doble de resultados, sino que da como 10 veces más resultados. Según MrBeast, el origen de su éxito se deriva de su video Contesta 100.000, donde se le puede notar cansado, con una sensación de pesadez en la cara como si estuviera crudo, desvelado y sin bañarse por 3 días. Pero en realidad se debe a que pasó más de 20 horas seguidas sentado contando de 1 a 100.000. Ya ha dicho que si tuviera que empezar de cero, como si nadie supiera quién es, volvería a hacer videos similares, como caminar por Estados Unidos o nadar de un continente a otro. Se esforzaría en hacer algo que lo pusiera en el mapa. Un caso de una persona que fue educada para ser inteligente fue este genio inventor. Nikola Tesla creía que era posible la energía gratuita, trabajando en ello gran parte de su vida. Desde pequeño, después de la muerte de su hermano, su padre Milutin lo instruyó con todo tipo de ejercicios, como adivinar los pensamientos del otro, descubrir los defectos de algunas formas o expresiones, repetir frases largas o realizar cálculos mentales. Estas lecciones diarias tenían el propósito de fortalecer la memoria y la razón, y especialmente desarrollar el sentido crítico, y fueron sin duda muy beneficiosas, a tal grado que se le acusó de hacer trampa en la escuela, pero en realidad demostró poder realizar cálculos complejos mentalmente. Nikola Tesla estaba tan apasionado en lo que hacía que llegaba a trabajar hasta 22 horas diarias, y a veces no dormía varios días con tal de realizar sus invenciones. Su esfuerzo dio resultados increíbles, creando grandes inventos como el motor eléctrico, la corriente DC y los principios del control remoto. ¿Pero a qué costo? Le costó a los 25 años un colapso mental, morir pobre y la renuncia al amor. Y en sus últimos años previos a su muerte, reconoció que debió disfrutar más su vida. Esto nos deja un dilema: ¿hasta qué punto está bien trabajar y sacrificarse por alguna razón? Sin embargo, no sabemos dimensionar con mucha certeza qué resultados da dedicarse a algo por mucho tiempo. El genio millonario, playboy y filántropo Elon Musk, se sabe que Elon Musk ha llegado a trabajar hasta 20 horas diarias, y esto se menciona en su biografía. Pero te has preguntado, ¿qué tanto es trabajar 20 horas diarias? 20 horas por 6 días a la semana durante un año dan 6.240 horas de trabajo al año. En 8 horas puedes aprender a programar las bases de Python, con 33 horas puedes aprender a conducir, y en 1000 horas puedes aprender un nuevo idioma. Pero además, con 3600 horas completarías las horas requeridas de algunas carreras de ingeniería, y con aproximadamente 6834 horas cubrirías las horas de la carrera de medicina. En poco más de un año podrías graduarte como médico. Esto toma cierta veracidad cuando en su biografía muestra que en 6 meses aprendió lo suficiente para aprobar el examen de ingeniería aeroespacial para poder ser CEO de SpaceX. Su gente se sorprendió y le preguntaron cómo lo hizo, a lo que Elon respondió: me junté con gente inteligente y leía mucho. A pesar de que se sabe que viene de una familia rica, una mina de diamantes, casi no se cuenta que dejó Sudáfrica para evitar el servicio militar por razones políticas, y que durante un año se vio obligado a realizar trabajos forzados, especialmente un trabajo donde tenía que limpiar una caldera, y si no se apuraba en limpiarla, peligraba de quemarse vivo. Hace rato vimos que un pintor creó grandes obras debido a su dedicación temprana a la pintura, pero ¿qué pasa si empiezas ya tarde? Cézanne no nació en un entorno de pintura, y a diferencia de Picasso, fue hasta los 22 que decidió ser pintor, y en realidad le gustaba más
más la literatura, pero con el tiempo decidió trabajar en la pintura. Cézanne envió algunas de sus obras al Salón Oficial de la Academia de Bellas Artes, pero las rechazaron, y sin importar el sentimiento del rechazo, de haber pasado largas horas dedicadas a pintar sus obras con esmero para que al final fueran rechazadas, repitiendo esa sensación casi cada año durante los próximos 20 años. Cézanne se comprometió a pintar cada vez mejor, y como resultado, al final de la edad de 43 años, aceptaron sus pinturas, contrario a Picasso, que a la edad de 14 años y en su primer intento aceptaron sus obras, llegando a vender su pintura más cara a un jeque de Qatar por 180 millones de dólares. Monsieur Cézanne continuó trabajando en sus estudios en París y en Aix, y empezó a ser admirado por los grandes artistas a la edad de casi 50 años. En esa época creó su obra Los jugadores de cartas, que fue vendida a la realeza de Qatar por 250 millones de dólares, 70 millones más que el Picasso. Como reflexión, algo que comprendí durante esta investigación es que estos genios les gustaba hacer lo que hacen, o que les fue gustando a medida que mejoraron sus resultados. Incluso MrBeast ha dicho que cuando sus amigos le piden consejos, les dice que hagan algo que les gusta hacer. En su caso, hagan videos de temas que les gusten, ya que sí puedes hacer videos de cosas aburridas, pero llegará el momento en que tendrás que pasar 8 o 10 horas sentado editando, y eso te quemará. Y por experiencia, que MrBeast tiene razón, hay que empezar a hacer cosas que nos gustan.